Muy buenas tardes y bienvenidos a estos viernes donde nuestro objetivo, como siempre les comentamos y les ponemos de manifiesto, no deja de ser Málaga. Una Málaga que llega ya hacia estas fechas navideñas, estamos ya perfectamente inmersos, pronto nos tocará la lotería, pronto volveremos a disfrutar de una y otra vez de las luces navideñas de la ciudad, de todo y cada una de las actividades que se programan en la ciudad, tanto a nivel municipal como a nivel privado, de instituciones también, y todos los fastos y oropeles, como diría alguno, de esta Navidad que tenemos encima y que ahora vienen con los días grandes donde la familia, la amistad, los amigos se ponen de manifiesto. Nosotros, como también hacemos durante los programas que dan final al año en curso, hacemos un resumen, hacemos una especie de resumen, de recopilación de todas aquellas cuestiones que hemos ido viendo a lo largo de estos programas, a lo largo del año. Queríamos hacerlo tanto en los temas que hemos tratado en este Objetivo Málaga, como en aquellos temas que se han tratado también por parte del Ayuntamiento, que es el órgano que nos rige, que nos dirige y que nos conforma y que actúa hacia los ciudadanos de esta bendita ciudad de Málaga. Y por ello hemos querido en el día de hoy, en ese resumen, además de tratar temas candentes de actualidad, porque saben que no podemos dejar tampoco de estar con la actualidad, pues tenemos hoy con nosotros la presencia, como ya ha sido habitual en otros programas también, para hablarles de los temas municipales, a don Carlos Conde. Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas. Portavoz del equipo de gobierno, teniente de alcalde de ese gran apartado de Economía y Hacienda que es la dirección en el Ayuntamiento de Málaga, además de ese distrito este, donde el palo se pone de manifiesto principalmente. Y verdaderamente, hablando de Economía y Hacienda, Carlos, lo primero, hemos hablado precisamente en este programa del cuadrar unos presupuestos, de que los presupuestos pudieran ser aprobados y que esa aprobación de los mismos llevara a que en el 2019 no nos viéramos cohibidos en el sentido de la no aprobación de los presupuestos, como en este 2018 hemos estado en un ten-con-ten. Y me consta que efectivamente Economía y Hacienda ha estado trabajando arduamente, con el concejal evidentemente al frente, para llevar a cabo esa firma, ese acuerdo, para que estos presupuestos sean una realidad, y han sido varios meses de arduo trabajo, ímprobo trabajo y de muchas reuniones, mucho convencimiento, mucho hablar con los diferentes grupos políticos, pero sobre todo evidentemente Ciudadanos, que ha sido el que ha posibilitado ese encuentro, y Economía y Hacienda, el área de Economía y Hacienda, y Carlos Conde a la cabeza, pues finalmente vemos reflejado ese compromiso que existe y esa manifestación de que en el 2019 habrá presupuesto y habrá proyectos para que no tengamos problemas en el avance de la propia ciudad. Bueno, pues eso es lo que hemos anunciado en el día de hoy. Bueno, ayer ya algunos medios se filtraba un poco la noticia, noticia que hemos tratado de que no se filtre porque han sido 2 meses de trabajo desde el Grupo Municipal Popular con el Grupo Ciudadano, tratando de avanzar en lo que más nos importa en este momento. La ciudad de Málaga y un ayuntamiento como el de Málaga no puede dejar de tener unos presupuestos aprobados. ¿Por qué? Porque es el mejor síntoma de estabilidad, de solvencia de una ciudad, de cara a quienes nos miran desde fuera, pero también de cara a los que, bueno, vivimos en Málaga y tenemos en el presupuesto pues el reflejo de las mejoras en las políticas sociales. Es decir, al final, si no hay un presupuesto aprobado, la ciudad no es que se pare, pero deja de incorporar cuestiones novedosas o necesarias que de alguna manera mejoran todavía más, si cabe, la situación de la ciudad. Hablamos de inversiones, hablamos de políticas sociales, hablamos de, en fin, determinadas iniciativas que no tendrían su reflejo si no se aprueba un presupuesto. La ciudad de Málaga, saben los malagueños y los telespectadores de PTV que no tenemos mayoría desde el Grupo Popular, tenemos 13 concejales, pero han sido más de 25 expedientes
económicos los que se han aprobado en el Pleno. Solamente con los concejales del Grupo Popular, que son 13, no habríamos conseguido nunca que esos expedientes prosperaran si no hubiera existido la negociación, el trabajo interno, soterrado, de negociación, de concesión, de acuerdo, para poder llegar al punto de obtener los mínimos concejales necesarios, en este caso 16, para poder aprobar este tipo de expedientes. Si algo hemos demostrado desde el Grupo Popular es que hemos entendido el mensaje de las urnas cuando se produjeron las municipales. No tenemos mayoría y por lo tanto tenemos que tener la suficiente capacidad para dialogar, concesionar, debatir los temas para que la ciudad no se pare, ¿no? Lo hemos demostrado, insisto, en 25 expedientes en 4 años, ¿no? Los más importantes de ellos son los de los presupuestos. Pues bueno, pues hoy hemos anunciado que tenemos, permítame la expresión, ese póker de presupuesto. Hemos tenido 4 años presupuestarios, bueno, pues tenemos ahora el cuarto de los años, aprobado también el presupuesto, bueno, aprobado no, un acuerdo para la aprobación del presupuesto, ¿no? Especialmente con el Grupo Ciudadanos. Cabe ahora pues el trabajo para llevar el presupuesto a su aprobación como expediente, pero también para seguir trabajando con el resto de formaciones políticas para que entiendan que los intereses de la ciudad deben de siempre anteponerse a cualquier interés partidista, porque bueno, al final todos tenemos inquietudes para que se reflejen en los presupuestos, pero también tenemos que tener la altura de mira para que aprobar un presupuesto que tiene sus dificultades para ser más amplio, porque no tenemos más ingresos, cada vez bajamos más los impuestos, tenemos más bonificaciones y ayudas a los impuestos. Al final, si los ingresos no suben, los gastos no pueden subir desproporcionadamente, ¿no? Afortunadamente, estamos en un momento donde el alcalde de Málaga, Paco de la Torre, y el portavoz de Ciudadanos, pues han podido rubricar ese acuerdo que hemos venido trabajando soterradamente desde el área de Economía, pues durante 2 meses. Hablando precisamente de las bonificaciones y de los pagos y los impuestos municipales, las ordenanzas de las que también hemos hablado a lo largo de estos meses en este programa también han salido adelante, se han aprobado, y dentro de las ordenanzas hablábamos de unas connotaciones especiales, por ejemplo, en una tasa de basura para esas viviendas turísticas que se ha puesto en marcha y que a la postre ha sido un revulsivo para otros ayuntamientos y otros sectores que han visto en esa tasa pues un comienzo de empezar a entenderse y empezar a entender este tipo y este modelo turístico también. Hombre, no sabemos si evidentemente creemos que no va a ser un elemento, la tasa no va a ser un elemento determinante como para regular o para atenuar el fenómeno de las viviendas turísticas en una ciudad tan turística como Málaga. Es verdad que es un elemento, digamos, novedoso. La tasa de basura no es, económicamente no es muy desproporcionada, ni muchísimo menos, pero es verdad que es prácticamente el único elemento que por ahora tenemos como ayuntamiento para poder de alguna manera redistribuir pues lo que es el impacto de una actividad económica que ha venido a quedarse, y porque es evidente que el fenómeno de la vivienda turística en las ciudades turísticas es más que evidente, y por lo tanto tenemos que de alguna manera empezar a introducir medidas no para corregirlo, sí, pero sí para regularlo, para de alguna manera pues que sea corresponsable pues de los gastos públicos y de los servicios públicos, ¿no? Evidentemente otras ciudades han emprendido otro tipo de medidas, pero hasta que no haya una regulación a nivel estatal no tendremos desde los ayuntamientos los argumentos jurídicos necesarios como para establecer medidas correctoras. No hablamos de intervenir en el mercado, no queremos demonizar la vivienda turística, sabemos que son necesarias y que es un sector que evidentemente ofrece un valor añadido a una ciudad turística, pero sí es verdad que debemos de corregir otros elementos cuando existe una oferta de vivienda turística, por lo tanto los precios de la vivienda turística, del alquiler de vivienda, pues suben de forma
que incluso impiden que personas que no vienen aquí a hacer turismo, sino que vienen a vivir en Málaga porque consideran que Málaga es una ciudad interesante para vivir, pues tengan cada vez más dificultades, ¿no? Es un fenómeno muy novedoso en las ciudades turísticas y bueno, y este es un hito en ordenanzas fiscales que algunas ciudades empiezan a seguir. No será determinante, pero sí es un elemento significativo. Hay otro elemento significativo y son esas bonificaciones para las obras, instalaciones, sobre todo aquellas que vayan en redundancia con el empleo y con la estabilidad en cuanto a la contratación, y hay bonificaciones también que precisamente en esta ordenanza se ven reflejadas. Evidentemente, nosotros cuando la realidad es que cuando España, Málaga, Andalucía, es decir, bueno, yo diría que Europa y parte del mundo entramos en una situación de crisis a nivel internacional, bueno, pues al final la crisis se traduce en diferentes escalas, ¿no? A nivel municipal nos obligó a ajustarnos el cinturón, por un lado, pero por otro lado a no gravar más el bolsillo de los malagueños, ¿no? Por lo tanto, incluso con anterioridad al 2012, venimos aplicando no solo la congelación de tasas y precios públicos, sino incluso en algunos casos la bajada real de impuestos, ¿no? Y además, digamos, introdujimos pues medidas de bonificación, de ayuda al pago del IBI, al pago de plusvalía, bonificaciones en materia de ICIO, en fin, un paquete de bonificaciones y de medidas que permiten que cada año los malagueños se ahorren cerca de 20 millones de euros. Esos son 20 millones de euros que dejamos de ingresar en el ayuntamiento, precisamente para no gravar más las economías domésticas o la economía de pequeñas empresas que en los peores momentos de la crisis tienen dificultades, ¿no? La situación sigue siendo igual. Para el 2019 volvemos a congelar precios públicos, volvemos a congelar tasas, bajamos impuestos, introducimos nuevas medidas en la ayuda y bueno, conseguimos de alguna manera que el ayuntamiento colabore en no agravar más la situación, en no agravar más la situación. Pero bueno, el ICIO es un impuesto que se ha bonificado sobre todo para las entidades sociales, para las entidades generadoras de empleo y bueno, y hay otras bonificaciones que introducimos. Pero bueno, la realidad es que tratamos de ser, dentro de nuestras capacidades, pues de aplicar lo que le llamamos fiscalidad solidaria, es decir, al final tenemos que tratar de medir cómo gravamos la economía doméstica y tratar de gravar al que más tiene y de atenuar esa presión fiscal a los que menos tienen, ¿no? La realidad es que Málaga, en términos generales, es una ciudad moderadamente fiscal, ¿no? Y eso es una realidad, a diferencia de otras muchas grandes ciudades que tienen una fiscalidad mucho más alta. Quizás, hablando y de las palabras que dice, se desprende la importancia, como hemos venido manteniendo y exponiendo en este programa, de la necesidad de la aprobación de los presupuestos, y estábamos hablando de esos 2 meses de ardua tarea. Esa aprobación de presupuestos también se ha visto ampliada en el caso de este año en 26 millones más para una intervención en los barrios, intervención en obras e infraestructuras también en los barrios, que ha sido precisamente también aprobada en este caso por gran parte de los grupos políticos, a excepción de Ciudadanos en este caso, pero ha habido un consenso para llevar a cabo ese suplemento de 26 millones de intervención en los barrios. Bueno, lo que comentaba antes es que en la mayoría en el gobierno de la ciudad, la mayoría de las decisiones, y son centenares las que se toman a lo largo de la semana, pues desde el alcalde, los concejales, hasta la Junta de Gobierno local es la que tiene la potestad para hacerlo. Pero hay determinadas decisiones importantes que dependen del Pleno. En el Pleno son 31 concejales, el equipo de gobierno tiene 13 concejales, la mayoría está en 16. Por lo tanto, nos faltan 3 concejales. Decía en mi primera intervención, Paco, que los 25 expedientes que se han aprobado, bueno, demuestran que ha habido una voluntad de negociación y de llegar a acuerdos, porque de no hacerlo, esos expedientes no hubieran sido aprobados, no hubiéramos tenido expedientes de modificación,
no hubiéramos tenido presupuesto, no hubiéramos tenido ordenanzas fiscales. La realidad es que la ciudad se hubiera frenado totalmente, ¿no? Lo que se produjo recientemente fue una aprobación también en el Pleno de un expediente de modificación que conseguimos, pues los ahorros del año anterior, año 2017, ponerlos en valor en el año 2018 para poner en marcha un nuevo plan que llamamos Más Barrios Más Málaga, con 26 millones de euros, para trabajar en diferentes iniciativas en el ámbito de los barrios, en el ámbito de la movilidad, del transporte público, de la accesibilidad, para que, de alguna manera atender lo que los barrios más necesitan, ¿no? La verdad es que al final conseguimos que la gran mayoría votara a favor de este expediente, a excepción de Ciudadanos, que se abstuvo ahí en este tema. Bueno, no comprendo ese tipo de mensajes que se quieren dar, pero en cualquier caso era un expediente muy importante, eran más de 80 medidas que afectan a distintos barrios de toda la ciudad y era necesario llevarlas a cabo porque detrás de eso va la mejora de los espacios públicos más cercanos al malagueño en su entorno, desde parques infantiles, zonas verdes, acerados, asfaltados, zonas deportivas, en fin, al final tratamos de atender las cuestiones más cercanas, pequeñas actuaciones y muy distribuidas por toda la geografía de la ciudad. Si tuviéramos que hacer un resumen, Carlos, de todo lo que ha conllevado o se ha tratado en el ayuntamiento, evidentemente el apartado obras es un apartado importante y si hay unas obras que ahora además estamos viendo realizarse constantemente y día a día y noche a noche también, son ese acondicionamiento de la Alameda. Hemos tenido y tenemos las obras del metro, pero esa semi-peatonalización que se va a llevar a cabo en la Alameda es ya visible y es una realidad que se va a culminar en este fin de año y que se va a plantear para el comienzo del otro, y es uno de los grandes proyectos que durante este año se ha ido planteando, se ha ido aprobando hasta su consecución. Uh-huh. Bueno, es una evidencia de que tener un presupuesto aprobado es sinónimo de que no haya freno, haya estabilidad, haya crecimiento, haya mejoras, ¿no? No tener un presupuesto aprobado pues podría complicar la ejecución de los trabajos que actualmente se están desarrollando en la Alameda principal, ¿no? Cambiar la fisonomía del corazón de la ciudad, como ocurriera hace años en la calle Lario, yo creo que es un objetivo que comparten todos los grupos municipales, pero que comparte la mayoría de la ciudadanía, ¿no? Conseguimos recuperar un espacio espectacular de la ciudad, en la Alameda principal, tratar de alguna manera de conseguir que el peatón recobre el protagonismo en detrimento del vehículo, pues yo creo que es un objetivo en ciudades que tratan de tener una visibilidad a nivel internacional, a nivel turístico. Tratar de convertir ese porcentaje que es 70% vehículos, 30% peatón, justamente a la inversa, 30% vehículos al 70% peatón, pues la verdad es que consigue recuperar para el disfrute de los malagueños y de quienes nos visitan un espacio muy interesante de la ciudad. Consigue expandir lo que es la almendra esa, el centro histórico de la ciudad, más allá de lo que es la propia Alameda y irradiando un poco esa zona del Soho, que también se está desarrollando y está teniendo proyectos muy interesantes. Recordemos el teatro de Antonio Banderas, pero todas las operaciones urbanísticas que se está haciendo allí trata de peatonalizar, semi-peatonalizar zonas interesantes con nuevos comercios, con una actividad que antes no existía, ¿no? La verdad es que es un proyecto que confiamos pues pueda desarrollarse y finalizarse en los próximos meses. Es cierto que la parte más norte de la Alameda depende de otra administración pública, como es la Junta de Andalucía, que nos tiene de alguna manera condenados en esa ejecución de obras del suburbano, del metro, desde Callejones del Perchel, y llevan ya 8 años para cerrar esa cicatriz de obra que tanto daño está haciendo, no solo a la imagen de la ciudad, también a los vecinos y especialmente a los comercios que han tenido que cerrar por verse asfixiados por una obra que no ha sabido ejecutarse con la celeridad y con la eficacia que una administración tiene que desarrollar, en este caso la Junta de Andalucía, pero esperamos que esa cicatriz de obra termine por cerrarse y terminamos por ver una nueva Alameda principal
para el disfrute de los vecinos. Una de las obras hablaba de ese proyecto en el Soho de Antonio Banderas, y precisamente ese proyecto viene por una serie de vicisitudes y de confrontaciones incluso de otro, como es el Astoria Victoria. Y la Astoria Victoria sí es un proyecto del que hemos hablado muchísimo a lo largo de todos estos años, desde la compra por parte del ayuntamiento del inmueble hasta nuestros días. Y ha sido una de las conversaciones que hemos mantenido a lo largo de todos estos programas en este año. Y evidentemente, pues siempre planteamos en qué momento nos encontramos, cómo estamos, y a final de año, pues evidentemente la pregunta va a seguir siendo la misma, ¿no? Un proyecto, ya hay un proyecto en estudio, o hay un proyecto que se asemeja más a lo que se quiere, y en esos momentos se encuentra, además de la aprobación de la Junta de Andalucía para retomar excavaciones o hacer excavaciones que se aprobó hace pocos meses, con lo cual está todo previsto para que en el año que viene posiblemente, digo posiblemente porque nunca se sabe, pero se haga una realidad, ¿no? Evidentemente nosotros en el 2019, cuando aprobemos el presupuesto, contendremos partidas para la demolición y toda la actividad arqueológica de esa huella de solar que va a ser la zona de la Astoria Victoria, porque bueno, pues por la zona en la que nos encontramos, es el corazón del centro histórico, cerca de la Alcazaba, cerca de Alcazabilla, es decir, zona que es muy sensible a cuestiones arqueológicas y que entendemos, o entienden los expertos, que puede suscitar pues la posible investigación y los hallazgos arqueológicos que se pueden encontrar, que seguramente se encontrarán. En este trabajo que deben de hacer, pues de alguna manera económicamente debemos desde el ayuntamiento afrontarlo, y de hecho partidas hay ya previstas para ello, ¿no? Nuestro planteamiento desde el equipo de gobierno, después de conseguir ese inmueble para el ayuntamiento, esa parcela tan emblemática y tan céntrica y en un espacio tan interesante como es ese, era poder desarrollar iniciativas de la mano de la colaboración privada también, pero o sea, público-privada, que siempre es deseable, para tener un edificio singular, un edificio que aporte valor añadido a ese entorno, un edificio que permita que digamos, arquitectónicamente se conjugue bien con ese entorno de la Plaza de la Merced, pero también que ofrezca una oferta tanto en el ámbito de actividades públicas como en las actividades privadas, para que el privado pueda entrar, pues muy interesante, ¿no? Y que tenga toda la aceptación mayoritaria, ¿no? Otros grupos políticos han planteado cuestiones de las más dispares, ¿no? Desde el Grupo Málaga para la Gente, que está planteando prácticamente el que no exista allí ningún tipo de edificio y cambiar la fisonomía de todo ese entorno de la ciudad, tratando de abrir un espacio que se abra hacia el túnel de la Alcazaba, lo cual, bueno, pues es una iniciativa más, totalmente en contra de lo que opinan, digamos, los expertos a nivel arquitectónico y técnico, porque la Plaza de la Merced debe tener ese cerramiento de 4 lados, porque históricamente ha sido así y de alguna manera debemos de preservar ese entorno. Otros grupos como Ciudadanos, que en el programa electoral planteaban hacer allí un hotel. Es cierto que ya esa idea la están virando, porque entienden que era una barbaridad plantearlo de esa manera, y otros grupos como el PSOE que están prácticamente empleados en el bloqueo, lo han hecho a nivel institucional con la Junta de Andalucía, frenando un poco esos informes y esas cuestiones, y a nivel desde el Ayuntamiento de Málaga, con Daniel Pérez a la cabeza, tratando de bloquear, pues cuando en su momento Antonio Banderas apareció en el escenario y señaló esa parcela o ese edificio como posible lugar para su iniciativa, la iniciativa teatral y interesante y a nivel internacional que iba a poder desarrollar. Esa es la realidad, pero bueno, afortunadamente nos encontramos en otro escenario donde algunos grupos han entendido que la iniciativa que planteaba el equipo de gobierno era la correcta, los presupuestos deben de reflejar la partida económica para que sea una realidad. Y otra realidad, que también de la que hablaremos en 2019 y que hemos estado hablando también durante todos estos años, y en resumen a este año que se nos acaba, no ha dejado de ser los terrenos de Repsol y las posibles urbanizaciones y ajardinamiento, con peticiones de bosque como se ha solicitado,
pero además del tratamiento del terreno y de vislumbrar que no hay nada tóxico en el mismo, empezar a cometer, como dirían hablando de automóviles, un híbrido, ¿no? En donde lo arquitectónico y lo forestal, el ajardinamiento, se compaginen entre sí. Sí, sí, sí. Estamos en un espacio muy singular también de la ciudad, un espacio que de alguna manera afecta a dos distritos importantes, Carretera de Cádiz y Cruz de Miadero, y es un espacio donde tratamos desde el equipo de gobierno de plantear una propuesta sensata, de sentido común y que atienda a diferentes intereses. Por un lado, el interés medioambiental de tener pues un pulmón verde, no, si no mal recuerdo, estamos hablando de más de 150.000 metros cuadrados de zona verde, un gran parque urbano allí para poder tener ese espacio de encuentro y de pulmón verde, pero también un espacio productivo donde pudiéramos desarrollar a través de edificios singulares la oportunidad de que entidades que quieren venir a Málaga y encuentran en Málaga una oportunidad para deslocalizar, para decir, tenemos una sucursal en no sé dónde, pero también queremos estar en Málaga, ¿no? Eso es una oportunidad empresarial para Málaga, para poder desarrollar pues un motor económico potente que no solo se haga depender del sector turístico, del sector servicios, sino que también abra la mano a otros sectores distintos, ¿no? Como el sector tecnológico, el sector de la asesoría, de asistencia, es decir, ese espacio cercano a la zona de la estación del AVE, a la zona del paseo marítimo, la verdad es que es una oportunidad necesaria e importante, ¿no? Nuestro ánimo, y así está reflejado en el acuerdo con Ciudadanos, es que el presupuesto pues pueda contener pues una partida económica que permita desarrollar, en primer lugar, ese gran parque, que es la demanda de lo especialmente más en el número uno de los vecinos, ¿no? Pero luego seguir en esa propuesta que hacemos desde el equipo de gobierno, que entendemos recoge otros intereses igual de importante que el medioambiental, que es el del desarrollo económico y de nuevas actividades que van a mejorar todo el entorno de esa zona de allí. Detrás quedan las cuestiones medioambientales de la limpieza de los terrenos, que insisto, en su momento fueron categorizados como terrenos totalmente sin ningún tipo de contaminación. Lo que pasa es que las medidas medioambientales cada vez son más, afortunadamente, ¿no?, cada vez son más exigentes a nivel de emisiones, a nivel de contaminación, y bueno, y cuando se ha revisado en base a esas nuevas normas, que son ahora mucho más exigentes, la situación de esos terrenos, pues hemos encontrado que es necesario volver a limpiar, volver a mejorar todos esos terrenos para estar dentro de la normativa, ¿no? Los vecinos deben de estar muy tranquilos, lo que no era tóxico hace X años que no había cambiado la normativa, no tiene por qué serlo especialmente ahora, pero como las normas son ahora más exigentes, cumplámoslas y démosle pues tranquilidad y el mejor tratamiento a ese terreno importante de la ciudad. Pues nosotros vamos a seguir cumplimentando este resumen y esta noticia que les estamos llevando, pero como siempre también será después de cumplimentar nuestro paseíto por Málaga y por los escaparates. Cada día, cientos de muebles quedan abandonados a su suerte durante días y días por vecinos y vecinas que no saben que hay un día asignado para la recogida de los mismos. Las consecuencias nos las cuentan los mismos afectados. Por 3 días llevo aquí tirado. A mí me da fatiga la mala imagen que estamos dando aquí tirado tantos días. Si tenéis culpa, que aquí no hemos llegado nosotros solitos. Viene una persona mayor y se tropieza y se cae. Y las cadenas no están para romperse. Si tienes muebles o enseres que tirar, consulta el día de recogida en los frontales de los contenedores grises de restos de tu barrio. Por ti, por todos, cuida Málaga. Es un mensaje del Área de Sostenibilidad Medioambiental y el programa de concienciación ciudadana Málaga como te quiero. Quedar con los amigos, salir a ver las luces, pasear con la familia, ir de compras al centro. ¡Qué bien que ya es Navidad! Y como siempre con la EMT podrás hacerlo todo de la forma más rápida, cómoda y sencilla. Sus más de 40 líneas conectan directamente todos los distritos con el centro de la ciudad. Porque para la EMT, nuestra Navidad eres tú.
Ayuntamiento de Málaga. Málaga funciona. De tal palo, tal astilla. Si no tiras residuos al suelo, ellos tampoco lo harán. Es un mensaje del Área de Sostenibilidad Medioambiental y el Programa de Concienciación Ciudadana Málaga Como Te Quiero. Los juguetes no tienen género. Queremos una sociedad con niños y niñas jugando con todos los juguetes que elijan y a todos los juegos. Juguetes sexistas no. Deja que ellos y ellas elijan. Esta Navidad no regales límites, regálales libertad. Campaña de concienciación del Ayuntamiento de Málaga por una Navidad sin sexismo en los juguetes. Málaga funciona. Málaga Como Te Quiero es un movimiento de concienciación ciudadana. Porque de nuestros hábitos dependen tu calle, tu acera y tu barrio. Demuestra que sabes hacerlo bien y actuar. Síguenos en málagacomotequiero.com, Facebook y Twitter. Es un mensaje del Área de Sostenibilidad Medioambiental y el Programa de Concienciación Ciudadana Málaga Como Te Quiero. Volviendo y retomando ese resumen que estamos haciendo en el día de hoy a través de aquellos proyectos que parten y tienen su origen en la casona del parque, en el Ayuntamiento de Málaga y en los regidores y en todas aquellas actividades y proclamas que se manifiestan, como les decía, desde el Ayuntamiento de Málaga, desde el equipo de gobierno, y para ello estamos hablando y haciendo resumen, además de especificando también todas las novedades que estamos teniendo en estos días con esa aprobación, ese acuerdo para la aprobación de los presupuestos, la aprobación de las ordenanzas municipales también, y todo aquello que tiene que ver y que compete y que conviene a los ciudadanos de esta ciudad. Y lo hacíamos con el portavoz del equipo de gobierno, además de teniente de alcalde de ese área de Economía y Hacienda, y evidentemente nunca se me olvida tampoco ese distrito don Carlos Conde. Carlos, hablábamos de los grandes proyectos que se están acometiendo, de otros proyectos que se han puesto en marcha, de situaciones también que nos hemos encontrado a lo largo de este año, y hablábamos de proyectos urbanísticos, de situaciones, y siempre también hemos tratado un año y otro a lo largo de los años de la situación del cauce del Guadalmedina. Ahora hemos visto en esta semana que se ha estado limpiando y reforestando, no en este caso, sino quitando todo matojo, toda zarza, todo alimaña que pudiera haber y dejando el cauce limpio por parte del ayuntamiento, y siempre existe la consecuencia de un proyecto para esa zona que se puede calificar como desaprovechada, en el sentido de, si vemos otras ciudades con esos pulmones que han creado y esas vías, además de la necesidad, por ejemplo en Málaga, a lo mejor de conectar a través de puentes, pasarelas, unos y otro lado de la ciudad en determinados tramos, ¿no? Y siempre es recurrente el decir que se han acometido proyectos, se han acometido diferentes situaciones, pero evidentemente siempre ha habido pues un anquilosamiento en cuanto a meter mano a lo que puede ser una obra que quede para la posteridad, una de las grandes obras, y siempre desde el ayuntamiento también pues se ha hablado y se ha ejecutado mucho en el pleno esta cuestión, y siempre la ponemos de manifiesto, y evidentemente lo hemos hecho a lo largo de este año, y en este resumen pues no queríamos dejar de seguir comentando en la situación en la que nos encontramos y en los proyectos que se realicen. Bueno, nosotros aquí, evidentemente, en una actuación tan importante y de tanto impacto como supone pues el río de una ciudad, claro, lo primero que se pone encima de la mesa pues es el nivel de competencial, es decir, quién tiene la responsabilidad de actuar en el cauce del arroyo, del río quiero decir,
y bueno, de ese no río, porque agua lleva poco, más bien poco, solamente cuando abren las puertas digamos, de salida de ese pantano del Limosnero y tienen que evacuar por bajar un poco el nivel de presión de esa propia presa, ¿no? Lo cierto es que dentro de esas competencias, de esa capacidad económica, vuelve a ponerse encima de la mesa pues esa situación de la Junta de Andalucía. Yo creo que ahí está, por lo menos en el caso de la ciudad de Málaga, uno de los elementos determinantes, ¿no?, del que en las últimas elecciones autonómicas los malagueños hayan expresado un hartazgo a la política de la Junta de Andalucía y del Partido Socialista en Málaga. Nunca se ha querido afrontar con interés el proyecto del Guadalmedina, nunca. Se ha preferido la postura pasiva, de bloqueo, de no acción por parte de la Junta de Andalucía, porque esa postura era cómoda para una administración autonómica. Se sabe que meterle mano en el buen sentido, respetando los asuntos medioambientales al río, suponía bueno, pues abordar cuestiones que a nivel de informe y a nivel económico pueden ser complejas, ¿no? Pero para eso están las administraciones públicas, para planificar con años de duración, pues lo que pueden ser distintas actuaciones para, de alguna manera, eliminar esa cicatriz. Eliminar esa cicatriz que divide a dos partes de Málaga, la este y la oeste, no tiene por qué ser el cubrir totalmente el río. Sabemos que tienen dificultades a nivel técnico por el tema de las aguas, pero sí se pueden establecer medidas alternativas y las ha planteado el Ayuntamiento de Málaga a través del concurso de ideas, a través de la Fundación CIEDE, y la Junta ha estado ahí muy, con una baja participación, por no decir una absoluta inacción, para la hora de aportar ideas y de ser motor de nuevas, bueno, de decisiones, porque en definitiva lo que nos piden los malagueños es que los gobernantes tomemos decisiones. Pueden ser más o menos acertadas, pero ¿qué tenemos de decisiones? El pararnos y el quedarnos quietos no nos ayuda en nada. Lo cierto es que cuando el Ayuntamiento de Málaga ha planteado decisiones y ha planteado oportunidades como son los puentes plaza, que permiten unos espacios nuevos en esa zona, la Junta sigue estando muy reticente, ¿no? Desafortunadamente hay que decirlo, porque en otras ciudades las comunidades autónomas, hablo de Valencia, hablo de Almería, han tenido una postura mucho más proactiva y han permitido recuperar espacios de forma bastante interesante, ¿no? Hombre, lejos de lo de Valencia, que supone recuperar absolutamente el cauce del río, el Turia, si mal no recuerdo, para el disfrute de los vecinos, pero en Málaga podemos hacer cosas similares, ¿no?, sin tampoco tener complicaciones, ¿no? Si es que simplemente los malagueños saben cómo es el río, saben que tienen, aparte del lecho del río, hay como dos zonas elevadas que discurren a lo largo del río. Esa zona, esa mota del río, por donde no discurre el agua, hemos planteado la posibilidad de hacer una vía ciclista, una vía verde ciclista, un sendero ciclista, que bueno, desde el 2016 está presupuestado en el presupuesto municipal para poder desarrollarla desde el centro de Málaga hasta Ciudad Jardín. Bueno, pues nada, no ha habido manera, y creo que ha sido recientemente, y ya estamos hablando del 2018, cuando ya al parecer hay un informe que empieza a pensar que puede ser favorable esa vía, ¿no? ¿Cuántas oportunidades perdidas en este aspecto en un espacio que los malagueños, al que se le pregunte, lo demandan, ¿no? Pues yo creo que ese hartazgo, a esa inacción, a esa falta de interés por resolver cuestiones históricas de Málaga, son los que finalmente se han visto reflejadas en las urnas cuando se produjeron las últimas elecciones autonómicas. Yo espero que el nuevo gobierno andaluz pues tome decisiones que puedan afectar positivamente a la ciudad de Málaga y en un espacio tan importante como es el del Diego Medina, porque de alguna manera, bueno, pues la fisonomía de la ciudad también puede cambiar. No hace falta ser agresivo, no hace falta ser
medioambientalmente insostenible, económicamente insostenible. Se pueden plantear soluciones alternativas que no tienen por qué ser arriesgadas, pero sí tienen que ser valientes, con una decisión que de alguna manera va a recuperar un espacio y va a unir esa Málaga este y esa Málaga oeste que ha estado históricamente dividida. Una división histórica también podríamos decir en Málaga siempre habrían sido los motivos de conflicto entre la empresa, y me refiero a Limasa y el propio ayuntamiento. Veníamos de la última gran huelga que ponía de manifiesto a la ciudadanía el no estar de acuerdo con la misma. Fue una huelga algo distinta de las anteriores, puesto que la ciudadanía volcó sus críticas hacia los propios componentes de Limasa, más allá de la propia institución como el ayuntamiento. Este año, si pudiéramos hacer un resumen, diríamos que ha estado estable. Que ha habido desacuerdos, evidentemente, pero también ha habido acuerdos y ha habido confrontaciones en el sentido de la municipalización de Limasa, de la que se ha hablado mucho, de la situación de Limasa, y lo que hemos estado viendo también es que pues se ha incrementado la flota, se han mejorado los servicios, se ha regenerado el servicio. Ha habido también cambios en la dirección por parte del ayuntamiento, con Teresa Porra al frente, y completamos el año y nos vamos a ver inmersos en el 2019, y también va a ser otro de los temas a tratar en la cuestión de Limasa. Hombre, hablabas de controversia, porque los telespectadores un poco se pusieran en antecedentes. Evidentemente estamos hablando de controversia a nivel de grupos políticos, ¿no? Popular, grupos ciudadanos, grupos PSOE, grupos de izquierda. ¿Por qué hay esa controversia? Porque, a mi modo de ver, el resto de formaciones políticas plantean la solución a esta situación de Limasa como una cuestión puramente ideológica. En Ciudadanos no se plantean analizar cuál es la situación actual de la empresa, cuál es la historia de Limasa en los últimos 20 años, porque Limasa es Limasa 3, que es hija de Limasa 2 y a su vez pues nieta de Limasa 1, ¿no? Es decir, hablamos de tiempos de Pedro Aparicio, ¿no? Esa empresa pues ha tenido sus orígenes, sus complejidades y su personal con muchas historias por delante. Esa situación por parte del Grupo Ciudadanos nunca ha sido analizada, pero es que por parte de los grupos de la izquierda todavía la cuestión ideológica se superpone mucho más, porque ellos plantean sí o sí que determinados servicios públicos deben de ser prestados sí o sí por una empresa pública, pero porque es un planteamiento ideológico, ¿no? Aunque cuando gobiernan optan por modelos de gestión privada, ¿no? Y eso está más que demostrado, ¿no? Tanto por Partido Socialista como por Izquierda Unida. ¿Nosotros qué planteamos? Pues con esa historia que tiene Limasa detrás, con esa situación que tiene Limasa, el alcalde lo que plantea es un modelo que mejor se adapte a las necesidades de la ciudad y a la situación de la propia empresa con los propios trabajadores, ¿no? Tratando de que de alguna manera de que se produzca esa necesaria sinergia, ese círculo virtuoso entre la persona, el peón de limpieza de Limasa, ¿no? El trabajador de Limasa y el ciudadano, a la hora de que ambos tenemos que colaborar en que la ciudad esté más limpia, ¿no? Con esos mecanismos de evaluación continua que quiere introducir el alcalde, ¿no? El alcalde tiene muy claro y tiene la experiencia del gobierno de cuál puede ser el mejor modelo que se adapte a la situación de Limasa, ¿no? Por lo tanto, nosotros hemos planteado, y lo plantea el alcalde, una solución de municipalización que es la que estamos trabajando ahora mismo, ¿no? Entre tanto, se produce ese modelo, no nos cabe la menor duda de que hemos mejorado y estamos mejorando pues la limpieza de la ciudad, introduciendo pues mejoras en la eficiencia de los trabajadores, pero también hemos mejorado el parque móvil. Ha sido en total, hoy lo llevamos a Junta de Gobierno, la puesta en conocimiento de los miembros de la Junta de Gobierno de esa inversión que ha hecho Limasa de cerca de 16 millones de euros, 12 millones a día de hoy, otros 4 adicionales en un parque móvil, en nuevos vehículos que son más eficientes a la hora de limpiar la ciudad, que permiten mejorar pues la limpieza
gastando menos, ¿no? Esa es la realidad del IMASA. Nuestro ánimo está en que evidentemente lo que más nos preocupa no es que el modelo sea público o privado, lo que más nos preocupa desde el equipo de gobierno es que la ciudad esté más limpia. Y en ese sentido, pues seguimos trabajando y seguimos demostrando un esfuerzo y un interés, pues porque al final el binomio trabajadores-ciudadanos, los trabajadores vecinos de Málaga, permitan tener una ciudad mucho más limpia. Una ciudad, y como ya se nos va agotando el tema en este resumen, una ciudad que se ve inmersa en estas fiestas navideñas, que ha sido ejemplo para otras ciudades en cuanto a iluminación y actividades se refiere en la Navidad, y que además está de moda, como dicen ahora de Málaga, y entre otras cosas porque estamos incluso saliendo en determinados estudios que nos pontifican o nos ponen en el escalafón, en el primer escalafón de, primero, aquel que salió, que nombraba a Málaga como la mejor ciudad para visitar en Navidades, ya no solo por la iluminación, por las actividades, por la gastronomía, sino también por la cultura alrededor y por el clima, que evidentemente acompaña mucho. Y ahora también le ha acompañado la ciudad más sonriente, ¿no? La ciudad más sonriente a nivel mundial, entre la primera, entre todas las ciudades que han formado parte de ese estudio. Esto nos lleva a que Málaga está posicionada, en el mapa ya sitúan a Málaga en muchos aspectos, no solo hablamos, nos sirve de pretexto esto de la iluminación y de la Navidad para decir que Málaga se ha situado en el mapa en todos los aspectos, el económico, el turístico, el social, el cultural, y eso habla mucho, sobre todo con encuestas de este tipo, ¿no? Hombre, la mejor vía para saber pues cómo vamos avanzando como ciudad no es solo la encuesta personal que puede hacer el alcalde en su visita a los barrios o nosotros como propios concejales o los medios de comunicación a la hora de hacer esas consultas a pie de calle, ¿no? Donde los vecinos pues tienen una visión positiva de lo que se está haciendo en sus barrios, ¿no? Con las deficiencias necesarias. Es decir, es que una ciudad está muy viva, una ciudad que hay que siempre mantener ese pulso para que las cuestiones, pues los niveles de calidad y de servicios públicos sean lo más positivo posible, pero también es cierto que somos una ciudad que ha sabido hacer las cosas muy bien en todos los aspectos, a nivel de movilidad, de transporte público, de oferta turística, de oferta cultural, oferta deportiva, de infraestructura, para posicionarnos como una ciudad muy interesante para visitar, como bien decía, para vivir e incluso para invertir, ¿no? Ese triángulo es muy necesario para una ciudad como Málaga y lo está consiguiendo. Y Málaga es una ciudad de moda y ese titular o ese eslogan yo creo que cada vez es más evidente, ¿no? Lo cierto es que no debemos de dormirnos porque estamos en un entorno muy global y muy competitivo y la ciudad de Málaga puede tener competidores muy cerca o muy lejos a nivel geográfico, pero con las mismas facilidades pues para que lo que antes éramos los números 1 pues podamos ser ahora los números 10, ¿no? Queremos mantenernos en el top, en la parte más alta de la tabla para que sigamos siendo una ciudad muy interesante. En medio de esto está pues la propia gente. Si es que afortunadamente Málaga es lo que es, no solo gracias a la acción de un equipo de gobierno, con un alcalde al frente como Paco de la Torre en los últimos 20 años, sino también a que es una ciudad muy atractiva, una ciudad dinámica, una ciudad con mucho sol, una ciudad con un litoral espectacular y una ciudad con una gente que la verdad pues bueno, nos consideran como muy buena gente, como gente muy sociable, muy abierta, lo dice nuestro propio lema de la ciudad, ¿no? Hospitalaria, ¿no? Yo creo que eso es la historia y el ADN del malagueño está implícito en su escudo, el escudo de la ciudad, ¿no? Y eso no lo reconoce y la gente sabe pues que somos en esta encuesta que a mí me llama la atención como a ti te ha hecho, es que seamos personas sonrientes, ¿no? De que nos gusta estar siempre de buen rollo, pasándolo bien, disfrutando, también siendo responsables en el momento que tenemos, pero tratando de decir que estamos en un entorno idílico. Y eso los malagueños a veces no lo valoramos lo suficiente, ¿eh? No queremos a la ciudad o no la mimamos lo suficiente como para darnos cuenta de que estamos en un entorno espectacular si nos comparamos con otras ciudades. La gente quiere venir a vivir a Málaga
porque entiende que es un entorno espectacular, ¿no? Cuando nos demos cuenta todos, hasta el nivel que tenemos de darnos cuenta, pues yo creo que nos salimos del mapa. Carlos Conde, si tuviéramos que hacer un brevísimo resumen del año desde el punto de vista del ayuntamiento, desde el equipo de gobierno y de todo lo que hemos ido nombrando y que ha acontecido en la ciudad, ¿cómo podríamos calificarlo? En este año, bueno, yo creo que lo que ha demostrado Málaga en este año es que Málaga es una ciudad que ha sabido buscarse un hueco y un espacio a nivel internacional, porque ha sabido planificar muy bien su estrategia. En los años esto no es a golpe de acción, esto es una estrategia donde todas las entidades públicas y privadas estén alineadas para llegar a un objetivo. Cuando esos objetivos se marcan con una claridad, a pesar de las vicisitudes han sido muy serias, la crisis, por ejemplo, ha sido buena muestra de ello. Hemos pasado el bache como todo, pero hemos conseguido conservar la tendencia, ¿no? Hacemos una bajada, pero seguimos conservando la tendencia, una tendencia ascendente. Eso es lo que nos ha permitido, pues, que cuando las cosas ahora empiezan a venir un poco mejor, pues Málaga crezca por encima de la media, ¿no? Yo creo que si en algo tenemos que estar orgullosos de nuestra ciudad es que Málaga es envidiada de forma sano, la palabra sana de la palabra envidia, ¿no? Por otras ciudades, por otros gobernantes, como una ciudad referente. Hablo de Córdoba, hablo hasta de Sevilla, ¿no? En algunos aspectos, ¿no? Siendo cada uno tiene su singularidad, ¿no? Pero a nivel andaluz o a nivel español, incluso a nivel europeo, ¿no? Somos una ciudad con unos atractivos enormes que ha sabido potenciar esos atractivos, tratar de disminuir las debilidades, que también las tenemos, para poder posicionarnos en ese ranking de ciudades, pues con una ciudad con una proyección que la verdad, bueno, afortunadamente es envidiada y nos permite, pues, mirar con mucho optimismo de cara al futuro, ¿no? Pues de cara al futuro nos citaremos nuevamente para seguir hablando de esta Málaga en el año que viene y de todas aquellas cuestiones, porque también entramos en año de elecciones municipales, las que más cercanas nos tocan. También tenemos esos cambios con la Junta de Andalucía que se están produciendo en estos momentos. El 27 se tiene que configurar ya un primer paso, con lo cual estaremos atentos y evidentemente pues contaremos como siempre también pues con la presencia de Carlos Conde para manifestarnos todo aquello que ocurre y evidentemente que en tu persona y en todo el equipo de gobierno y de todos aquellos que componéis el pleno del Ayuntamiento de Málaga, pasar unas felices fiestas, disfrutar de la ciudad y que la familia, los amigos estén siempre al lado de esta gente que hacen esta ciudad, que no dejan de ser el referente de esa sonrisa que nos dicen que tenemos. Bueno, pues me van a permitir, y va a ser 10 segundos, felicitaros a vosotros, al equipo de PTV, pues vuestro trabajo en este año. La verdad es que sois el reflejo de la sociedad, sois la mejor correa de transmisión de lo que somos como ciudad y lo hacéis a los telespectadores, precisamente para esos que además que no se pueden desplazar fácilmente, ¿no? Y felicitar las fiestas, las navidades y desear un próspero año nuevo a los telespectadores, ¿no? Que nos están viendo y que de alguna manera pues puedan disfrutar de nuestra ciudad, que podamos seguir viéndonos y poniendo nuestras expectativas en un año 2019 que seguro que va a ser mejor para todos. Pues nos seguimos viendo en Málaga y nos seguimos viendo nosotros en este lugar, porque ya saben que Málaga no deja de ser siempre nuestro objetivo.